Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a José Antonio Quesada, presidente del Comité de Vinculación de Consejeros Profesionales Independientes de las Empresas. ¿Cómo estás, querido José Antonio? Rodrigo, un gusto estar esta mañana contigo y con tu auditorio. Al contrario, y pues con un tema clave que es justamente los consejos de administración en las empresas, sobre todo porque en México predomina en las empresas medianas, incluso grandes y obviamente en las pequeñas, pues empresas familiares, ¿no? Y hay un momento en que la empresa mediana pues empieza a encontrar las limitantes desde conflictos familiares hasta atracción de talento y retención, hasta la gestión de la propia compañía por los temas familiares, ¿no? Es decir, le pones estrés a la familia y la empresa de todos modos no es que funcione excelentemente bien y conviene profesionalizarte. Y en ese contexto, primero saber cómo se tiene que dar esa transición y sobre todo desde justamente los consejeros profesionales, ¿cuál es la recomendación para dar esos primeros pasos? Sí, Rodrigo, gracias por el espacio. Fíjate que efectivamente en nuestro país, que es tan emprendedor, porque realmente el número de emprendimientos familiares que se dan, pues es muy importante, pues no termina sobreviviendo a la tercera generación, ¿no? En la primera generación es donde el impulsor de alguna manera desarrolla el negocio, lo hace crecer. La segunda generación lo consolida, pero algo pasa que no llega normalmente a ese tercer ciclo. Y mucho tiene que ver con esta institucionalización y esta profesionalización, por lo cual el Colegio de Consejeros pues trata de lograr esa profesionalización para apoyo del empresario y pues sobre todo para nuestro país, pues para que podamos tener empresas tan longevas como el récord de alguna empresa que tenía yo en Londres y otra en Japón, que pues tienen cerca de 600 y 800 años cada una de ellas, y siguen siendo empresas familiares que han podido pasar esa transición transgeneracional gracias a que se han podido adaptar a los cambios y han podido tomar las medidas adecuadas. Y pues nosotros aquí en nuestro país tenemos una circunstancia muy particular donde realmente tenemos muchos empresarios que lo que quieren es lograr empujar la empresa, hacerla crecer. Tú conoces muy bien esta situación de los unicornios, llevar la bolsa y a vender la empresa y pues a jugar golf, ¿no? Entonces, realmente aquí el tema de cuidar la empresa para bien de la sociedad, para bien de nuestro país es sumamente importante y de eso es lo que está tratando básicamente el quehacer del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa, que pues en su quehacer también está la capacitación. Y bueno, pronto vamos a tener nuestro simposio el 20 de octubre, vamos a tener nuestro simposio y mucho va a tratar sobre eso, Rodrigo. Claro, y es que no es sencillo. ¿Qué dirías en términos de empezar a dar esos primeros pasos y sobre todo resolver los conflictos al interior de de la compañía cuando todavía estás en el proceso de formar un consejo de administración? Porque no es sencillo, ¿no? Es decir, es como permitirle a alguien que llegue a tu casa y se siente a tu mesa, se mete en asuntos muy íntimos de una familia, pero que obviamente pues los réditos, el resultado es muy positivo, pero no es realmente sencillo el asunto. ¿Cuál dirías que es la primera recomendación para tener esta apertura y luego para resolver conflictos que puedan surgir? Pues mira, al empresario latinoamericano, no puedo decir que solo al empresario mexicano, al empresario latinoamericano nos cuesta mucho trabajo ceder el control en algunas cosas, inclusive ceder el control en temas mínimos, como pudiera ser pues el formalizar un reparto de dividendos, el formalizar una rendición de cuentas, el lograr una transparencia. Eso nos cuesta mucho trabajo. Entonces, de pronto es más cómodo obtener el financiamiento para crecer de fuentes bancarias que de otro tipo de fuentes que pueden ser más institucionales. O te puedo decir inclusive que hoy día tú has registrado como experto de finanzas pues una serie de deslistes de compañías grandes en bolsa y que eso pudiera estar mandando la señal de que el gobierno corporativo en estos casos ha fracasado. Nada que tenga que ver con eso. Yo creo que mucho tenemos aquí el tema precisamente de transparencia, rendición de cuentas, fuentes de financiamiento, crecimiento de nuestro mercado, etcétera, que ayudarle al empresario en los momentos difíciles. Y mira que con la pandemia vivimos unos muy difíciles
para poder lograr y transitar en la supervivencia de la empresa y poder hacer esa transición. Tú tocas algo muy interesante, que es cómo incorporas a la segunda y a la tercera generación. Los protocolos de familia han probado ser muy útiles. El problema es, muchas veces quieres aplicar esta medicina cuando el paciente ya está muy grave. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya hay yernos y nueras y otros interesados en la empresa y se vuelve muy complicado la discusión. Desde el principio tienes que pensar que tu empresa nació para ser grande y tienes que tomar toda la arquitectura y todo el diseño de los temas que van a ser importantes para la familia, pensando no en la empresa que tienes hoy, sino en la empresa que puedes tener en 10 años o más, tratando de lograr que esas medidas pues sean lo más sensatas y justas para todo el entorno familiar. Y de esta manera yo creo que puedes mitigar, si no acabar, con varios de los retos que vas a enfrentar en estas transiciones, Rodrigo. Claro. Ahora, hay otro aspecto clave que es la diversidad en el consejo de administración. No es sencillo porque, por un lado, bueno, pues cuando las empresas empiezan a tener visibilidad, pues, es todo un reto el saber a quién vas a integrar, que esté en esa frontera del suficiente expertise, pero que al mismo tiempo esté afuera y pueda tener una óptica diferenciada y que ayude justamente incluso a las políticas internas. Y por políticas internas no me refiero a las normas de la empresa, sino al cabildeo que se da al interior de cualquier organización humana. Y en ese caso, digamos, qué observas en términos de la diversidad en los consejos? Mira, es una excelente pregunta. Tú sabes que en algún momento participé en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahí teníamos una propuesta muy interesante para forzar esa diversidad, para lograr que se hiciera la transición a una cuota. Se ponía del 30%. Tú sabes que en el gobierno es del 50%. Como se ha llevado a cabo en el gobierno, no necesariamente yo estoy muy de acuerdo, porque creo que para poder llevar estos liderazgos de diversidad tiene que haber una formación mucho más robusta para que cuando lleguen estas posiciones pues se sientan con mucho más comodidad. Pero la realidad es que estas propuestas no han logrado pasar, no han logrado quedar en ley, pero sí hay muy buenas prácticas de distintas empresas de cómo han podido lograr esa inclusión y cómo es que esa diversidad ha funcionado. Y me explico. Hay un estudio, y también sabes que estoy llegado a la academia, hay un estudio donde habla que la inclusión de las mujeres en Latinoamérica, curiosamente, no ha rendido fruto porque no han podido meter esos soft skills, no han podido lograr esos cambios en temas como los ESGs o en el tema laboral, que particularmente para el caso del género femenino, pues es algo que normalmente traen. Y lo curioso del caso es que al final del estudio menciona que no han logrado el cambio porque solamente una mujer no logra el cambio en el consejo, que Claro. tiene que haber ahí todo un arropamiento, quizá meter dos, quizá meter tres, dependiendo del tamaño del consejo, para que estas damas se sientan pues mucho más protegidas en sus posturas, en sus puntos de vista y que ya en bloque pues pudieran meter algunos de estos temas tan importantes. Entonces, yo lo que te digo es, se sigue estudiando mucho cómo lograr una inclusión de la diversidad de manera exitosa. Yo en lo personal pienso que el tema de la cuota no necesariamente tiene que ser la moneda de cambio. Al contrario, programas como el He for She han podido ayudar a desarrollar este talento en las empresas. Y yo sí pienso que en corto plazo vamos a tener un cambio importante. Y no es solo un reto que hemos tenido en México, la inclusión en Europa, la inclusión en Estados Unidos, la inclusión en Japón, no te puedo No, decir cómo bueno, están en esos exacto. estándares también, ¿no? Sí, y que además tiene una lógica económica impecable, eso por un lado. Y otros aspectos, me compartías en algún punto un documento, digamos, de la problemática, por ejemplo, en la India, ¿no? Que tiene que ver dirían en el lenguaje de los bancos centrales idiosincráticos. Suena muy elegante, pero básicamente son cosas intangibles que no se ven
tan obvias, y en ese contexto, pues yo creo que, como bien mencionas, hay mucho que avanzar. Me parece interesante el esfuerzo que ha hecho el IPAD en la parte del estudio de la mujer, que ya tienen un directorio y se están agrupando con el objetivo justamente de recorrer curvas de aprendizaje, pero sobre todo pues de dar recursos en términos de decir, bueno, pues aquí está esta lista de mujeres que pueden participar y que, bueno, en ese proceso están. En fin, muchas instituciones que están haciendo esfuerzos importantes. Pues José Antonio, te agradezco mucho la entrevista, mucho éxito en el simposio, este segundo, que bueno, pues ojalá, yo creo que es muy útil porque justamente en México pues es lo que seguimos necesitando, la profesionalización de las empresas que ayuda a generar valor a la sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Un gusto estar en tu programa y pues cualquier cosa, pues está en la página del colegio www.cncpie.org. Los esperamos el 20 de octubre. Un Gracias, saludo. Toño. Un abrazo. Ahí escuchamos a José Antonio Un abrazo. Quesada, el presidente del Comité de Vinculación de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas.